Sin complejos, con Luis del Pino. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Gilberto Chéchile, reconocido y prestigioso urólogo y que es uno de los mayores especialistas de España en el tratamiento de cáncer de próstata. Actualmente dirige el Instituto Médico Tecnológico, el Prostate Institute de Barcelona y el Servicio de Urología del Hospital Sanitas CIMA. Buenos días, doctor. Buenos días, Luis. Resulta llamativo que cada vez se desarrollan más casos de cáncer de próstata y en hombres más jóvenes, incluso a los 40 años. Doctor, ¿qué pautas podemos llevar para intentar tener una buena vida urológica e intentar prevenir? Bueno, a ver, hay dos aspectos. Uno, el que usted comenta, de que cada vez se ven tumores en hombres más jóvenes. Esto es correcto. Últimamente se han demostrado que hay elementos genéticos que van a condicionar la posibilidad de que un hijo, por ejemplo, con padre, abuelos o tíos con cáncer de próstata, tenga más posibilidades de tener un cáncer de próstata. Incluso más, también ahora se sabe de que hombres con cáncer de próstata tienen sus hijas, probabilidades de tener cáncer de mama porque se comparten genes entre la próstata y la mama. A lo que usted decía, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata deben comenzar a controlarse a los 40 años o incluso algunos años antes con un PSA, que es una analítica de sangre, y si ese varón no tiene ningún antecedente familiar, pues puede comenzar el control de próstata a los 50 años. Ajá. Por otro lado, en cuanto a qué podemos hacer para intentar prevenirlo, a ver, si hay un componente genético, no se puede luchar contra la genética, pero si no hay un componente genético, hay toda una cantidad de factores, generalmente en los hábitos, que pueden hacer que se dificulte la aparición no solamente de cáncer de próstata, sino de otros cánceres. Se calcula que entre 80 y 85% de los cánceres en total están relacionados con los factores ambientales, con la dieta, con los contaminantes, los tóxicos, los carcinógenos, y solamente un 10% de los cánceres serían de componente genético que no podemos impedir. Por lo tanto, una actividad física regular, eliminar el consumo de tabaco, lo que ya sabemos, eliminar el abuso del alcohol, una copa de vino al día, por ejemplo, es bueno, es anticáncer, y después tener en cuenta todos los alimentos que ya sabemos lo que son, frutas, verduras, incrementar todo eso y hacer los controles regulares para que si hay algo, que cogerlo rápidamente. Hablando de las revisiones, ¿con qué marcadores cuentan los médicos actualmente para realizar la detección temprana de un caso de cáncer de próstata? Vale, bien. Desde hace unos 20-25 años contamos con el PSA, que es una analítica de sangre. El problema que tiene el PSA es que se eleva con cualquier problema que pase adentro de la próstata, no solamente un cáncer, sino una inflamación, una infección, un crecimiento benigno. En pacientes que tienen este PSA, que es lo inicial, que lo puede pedir el médico de cabecera, si este PSA está elevado, antes de ir a una biopsia, hay unos pasos previos que pueden evitar que ese hombre llegue a una biopsia que no la necesite. Hay unos biomarcadores que son marcadores moleculares, que dentro de los cuales está la biopsia líquida, el SELECT, el PSA3, el K4 score. Con esto podemos saber si ese hombre realmente tiene que ir a una biopsia. Y si tiene que ir a una biopsia, contamos con métodos mucho más sofisticados actualmente que nos permite ir a pinchar una lesión que se haya visto en una resonancia. Y eso, por ejemplo, es la biopsia robótica por fusión de imágenes, que nos permite ir directamente a pinchar la lesión que se ha visto en una resonancia magnética de próstata. Otro de los factores importantes que ha mencionado alude a la nutrición y se habla ya mucho de la relación entre los efectos del zumo de granada y la próstata. ¿Qué hay demostrado médicamente al respecto? A ver, el zumo de granada no lo inventamos nosotros. El zumo de granada ya se usaba en la medicina ayurvédica hace miles de años. Los persas ya lo utilizaban. La granada es una fruta que es una farmacia en sí mismo, porque tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorios, y desde hace unos años se ha demostrado
que retrasa la progresión de tumores, tumor de colon, tumor de mama y tumor de próstata. Entonces, evidentemente, dentro de la dieta, la incorporación de granada es muy importante porque hay estudios que muestran que ha reducido la duplicación del PSA. Este PSA, que es el marcador que habíamos mencionado previamente, también sirve para saber si un tumor reaparece. Y los hombres que tomaban granada, se vio que este PSA, este marcador, se duplicaba con mucho más tiempo, lo cual quería decir que el tumor había progresado mucho menos. Ajá. Y eso, bueno, comparte la granada las propiedades antioxidantes, pues también con otros sí, productos como el té verde o el vino tinto, ¿no? Sí, la cúrcuma, el omega 3, todo esto está dentro de los cambios dietéticos que deberíamos hacer todos los occidentales para intentar disminuir la aparición de tumores. Básicamente la granada está estudiado mucho en cuanto a tumor de mama y tumor de próstata, pero también se ha visto en tumores de piel, que también es muy útil. Ajá. He visto por ahí en algún estudio, en la documentación que me han mandado, que en 2005 en la Universidad de California se comprobó, en relación con lo que usted comentaba antes, que al administrar zumo de granada el PSA tardaba cuatro veces en duplicarse. Cuatro veces más que cuando no se tomaba. Los grupos que no tomaban granada, el PSA se duplicaba, o sea, el tumor progresaba y se duplicaba el PSA en 15 meses, mientras que los que tomaban el zumo de granada, el PSA se duplicaba en 50 meses. O sea, quiere decir que ese tumor va creciendo mucho más lentamente. Y nosotros desde el 2009, que ya estamos utilizando el zumo de granada como complemento, evidentemente, no es una cosa que vaya a servir enteramente, pero todo esto es un más a más de las cosas o de los elementos terapéuticos con que contamos en la actualidad. En relación al zumo de granada, el Instituto Médico Tecnológico y usted mismo colaboran estrechamente con la empresa Vitalgrana. Sí, evidentemente hemos llegado a un acuerdo en el cual estamos haciendo un estudio para dos tipos de pacientes, porque también al ser un antioxidante, el zumo de granada se ha demostrado que mejora la disfunción eréctil en los hombres. Es otro elemento en el cual hay un gran campo de aplicación de la granada, y estamos hablando de un zumo o una fruta, o sea, algo que lo tenemos al alcance de la mano. Entonces, estamos haciendo en este momento dos estudios, uno con pacientes con hiperplasia benigna de próstata y otros con disfunción eréctil, para llegar a conocer exactamente y a poder cuantificar la participación del zumo de granada en estas dos patologías que evidentemente nos preocupa mucho a los hombres, el crecimiento de la próstata y la disfunción eréctil. Bueno, pues quedamos a la espera de los resultados de ese interesante estudio. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Que tenga un buen día, Luis. Muchas gracias. ¿Te gusta cuidarte? ¿Quieres sentirte bien? Vitalgrana te ofrece todos los beneficios y propiedades saludables de la granada de una manera natural, fácil y cómoda. Entra en vitalgrana.com o llama al 96 572 37 37. Siéntete bien con Vitalgrana.